la clase. Bueno, entonces el día de hoy vamos a arrancar con color digital para personajes. ¿Listo? Entonces, el asunto es, bueno, voy a importar en este caso una imagen que yo tengo acá de un escaneado, ¿cierto? Este es mi dibujo. Y lo vamos a llevar a Photoshop. Debe cumplir pues ciertas vamos a decirlo ahí, ciertas reglas para empezar a aplicar el color. Entonces abrir con Photoshop. Bueno, listo. Entonces lo primero, cuando uno escanea normalmente queda en un tipo de color que no queremos, sea RGB o CMYK, sino que a veces queda en escalas de grises o color indexado. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Imagen, modo, bueno, en este caso parece color RGB, lo cual me funciona perfecto. Si cuando ustedes escanean les aparece como escala de grises o color indexado, denle clic aquí donde dice color RGB para que puedan seguir trabajando. ¿Listo? Bien, segundo. Pues claramente está torcida mi imagen, ¿cierto? Entonces vamos a editar ese fondo. Voy a ir a imagen, rotación de imagen. En este caso, bueno, tengo valores como de 180, 90 grados a la derecha, 90 a la izquierda. En este caso, pues son 90 a la derecha. Listo. Perfecto. Segundo, tenemos que recortar la imagen. Obviamente no necesito esto acá. Me voy a tomar mi herramienta. Voy a llevar esto por acá, mi herramienta de recortar. Listo, yo creo que por acá está bien. Y aplico, oprimo, perdón, la tecla Enter y queda el recorte hecho. Listo, muy bien. Bien. Ahora podría empezar a trabajar así, pero fíjense que esto no está totalmente blanco. Damos clic acá, entonces, bueno, es un poquito cercano al blanco de pronto, hay varias zonas. Podríamos empezar a trabajar con los niveles de la imagen, haciendo que lo blanco se vea blanco, lo negro se vea negro. Entonces vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. ¿Listo? Entonces, moviendo estos acá, estos niveles, fíjense, consigo, obviamente no hay que exagerar, ¿no? Consigo que lo blanco se vea más blanco, lo negrito se vea más negrito. Vamos a ir por acá. Yo creo que por acá. Esto lo podemos hacer varias veces. Eso. Lo voy a dejar así, ok. Y lo voy a volver a hacer. Imagen, ajustes. Podría hacerlo con brillo y contraste también. Vamos a ver cómo se ve, la verdad. Voy a aumentar aquí esto y... A ver. Bueno, son opciones. Definitivamente me quedo con mis niveles. Me parece que me va mejor. Imagen, ajustes. Pero sí, también se puede hacer con eso, incluso con curvas de color. Voy a pasar esto bien al blanquito y ya. ¿Listo? Bien. Esto era tarea, ¿no? Tenían que tener un personaje. Ustedes ya tienen un personaje ahí en blanco y negro. Entonces no sé si quieren que yo vaya haciendo el trabajo y les voy mostrando y va quedando grabado en el video, o ustedes empiezan a hacer esto conmigo a la par. Señores, les pregunto. Pues ambas cosas, ¿no? Pues, o sea, vamos haciéndolo, pero tú nos vas... Mientras te damos, sí es. Listo, entonces los espero acá. Sí, profe, para tomarle la foto y hacer eso. Listo, entonces. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos nuestro personaje, su línea, todo muy bonito. Bien, en este caso, hay muchas formas de empezar a dibujar y todo esto. Hablábamos al principio sobre el line art y una cantidad de cosas, que si lo quiero dejar, que si no lo quiero dejar. Eso es cuestión de estilos y de estética. Nadie le puede decir a usted, no, hermano, es que esos dibujos tienen que ir sin línea o con línea o línea gruesa. No, no, realmente hay un estilo y una línea gráfica que se debe seguir con base a una estética que tiene el producto. Es así de sencillo. Con base a la estética, de una estética ya definida previamente para el producto. Hablemos, por ejemplo, un cómic, ¿cierto? En donde ya se establecen ciertos parámetros
uno con base en eso es que trabaja, o como trabajaría, por así decirlo, el artista conceptual. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo les voy a mostrar más o menos cómo haría yo esto, ¿cierto? Cómo más o menos aplicar el color, más bien como los fundamentos de cómo hacerlo el color digital, y ustedes es cuestión ya muy subjetiva, cómo aplican esa introducción, vamos a decirlo así, esa introducción al color digital, ¿listo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, quiero que con esto se sigan los pasos tal cual, como los estoy dando acá, es desbloquear esta capa. Fíjense que por el momento aparece como una capa fondo. ¿Listo? Entonces debemos desbloquear esto, doble clic, me va a aparecer esta ventanita, vamos a darle OK, si quieren pueden colocarle un nombre a la capa de una vez, lo voy a hacer yo, entonces le voy a llamar dibujo base. ¿Listo? OK, como dibujo base, oprimo OK, fíjense cómo ya la capa está desbloqueada, aparece con el nombre que le he dado. Y ojo con esto, voy a proceder a crear capas debajo del dibujo base. Y dibujo base va a ser siempre la capa superior, a menos de que yo vaya a dar algún efecto o algún efecto no, sino algún tipo de información. Recuerden que yo llamo información a cualquier tipo de color, línea, forma, figura. ¿Listo? Entonces cualquier tipo de información que necesite estar por encima del personaje. Mientras tanto, el color, todo lo que va a ser color, va a ir en capas inferiores. Entonces, creo una capa, esa capita la cojo, la arrastro y la llevo por debajo, la bautizo, vamos a llamarle piel base. ¿Listo? Y, ojo con esto, vamos a entonces introducirnos en lo que son los modos de fusión de capa. En los modos de fusión de capa, vamos a encontrar múltiples opciones. Los invito a que por favor vayan investigando, igual en clase vamos a investigar muchos de ellos, solo pasando por encima y viendo cómo se fusionan con las capas inferiores. Pero por el momento vamos a utilizar la que dice multiplicar. Multiplicar tiene una característica interesante, y es que las zonas en blanco de mi imagen van a funcionar como una transparencia para las capas inferiores. ¿Cómo así? Entonces me voy a parar en piel base, voy a coger aquí cualquier color por el momento, pincel también, y voy a rayar. Fíjense, esto está debajo, o sea, es una información que he colocado en una capa inferior, pero, como les decía, la capa en multiplicar me deja ver lo que está justamente debajo. ¿Listo? Bueno, aquí voy a subir el flujo, bla, 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 voy a borrar eso. Perdón, no estaba parado en la capa que es. ¿Listo? Bien, voy a pararme acá. Tengo como una mancha de color como rojo. Para que se vaya, listo. Bueno, entonces, entendido esta parte, entonces la capa que llevamos de dibujo base la vamos a pasar a multiplicar, y las capas de color son capas inferiores que vamos a empezar a crear. Esta capa de dibujo base, para que no la vayamos a dañar, podemos bloquearla de una vez. Entonces, fíjense que aquí está el candadito, lo aplicamos, y entonces yo, pues, fíjense, aquí tengo mi pincel, no puedo hacer ningún rayón ni nada de eso. Profe, o sea, la capa de la piel, o sea, la base queda en lo de multiplicar, ¿sí? Y la de abajo queda que normal. La normal, sí, exacto, fíjense. Ah, La bueno. capa donde voy a aplicar el color, que en este caso es piel base, está en normal. La capa del dibujo escaneado está en multiplicar. Ah, bueno. ¿Listo? Bien. Sencillito. Realmente son unos pasos sencillitos. Me paro en piel base. En este caso voy a utilizar el zoom para acercarme a mi objetivo, ¿cierto? Y tengo dos opciones para hacer eso. La primera opción sería con mi herramienta pluma, delinear toda la parte de la piel, ¿cierto? Y aplicar color. Normalmente eso es lo que yo hago.
O hay muchos ilustradores, también voy a buscar aquí un pincel para ello, que bueno, que van dibujando de una vez, como si estuvieran aplicando color. Voy a buscar un color piel más o menos, un poquito hacia el rojo, tal vez por acá. Y entonces van haciendo esto, ¿no? Entonces en piel base van coloreando. Este pincel no me parece muy adecuado para ello. Voy a buscar un pincel. No, lo vamos a hacer con los pinceles genéricos. ¿Listo? ¿Tú nos recomiendas alguno? Porque yo tengo circular definido. Yo puse Eh, ese. a mí me gusta trabajar con los pinceles normales. Fíjense que con ellos puedo lograrlo. Sin embargo, hay pues, es que con ese reguero, porque es que es un reguero de pinceles que tiene Photoshop. Hay unos que, pues muchos que tienen tipo de efectos especiales o cosas así por el estilo. A lo que voy es que realmente, por ejemplo, este pastel óleo grande, vamos a reducir su tamaño, definitivamente está muy grande. Lo que se genera son efectos, ¿cierto? Este, por ejemplo, lo utiliza mucho, yo he visto, lo utilizan muchos amigos, y bueno, ellos se van así por un ladito, y van pintando, ¿cierto? Y lo van logrando. Listo, esa es una opción. La otra opción es, como les digo, delinear lo que yo quiero. A veces la gente cree que eso, que es más largo o alguna cosa y creen que es o sea, les da pereza hacer esto. A mí me parece que es lo correcto, lo que se debe hacer. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hago? En ciertas ocasiones, no siempre, pero por ejemplo, está bien. Entonces, como les digo, empezar aquí a delinear. Fíjense, yo voy a coger lo que es la oreja, aquí el cachetico de ella, ¿cierto? Me voy de una vez al cuello, porque todo esto es un solo parche de color. Al control Z acá, y control Z acá, control Z acá. Me gusta que esto quede bien. Por ejemplo, aquí tiene un mechoncito de cabello que va por encima de la oreja. No se preocupen, después se lo hacemos en una capa aparte. Recuerden, todo es por capitas. ¿Listo? Y llegué acá. Quedó seleccionado, muy bien. Clic derecho, hacer selección. Ok, quedó seleccionado el asunto. Y con el botecito de pintura, doy clic y pues ya me queda, en este caso, la selección hecha, ¿cierto? Perdón, el color aplicado. Bueno, aquí voy a aplicar un poquito de esto porque había borrado, entonces me quedó un huequito, pero eso es lo de menos. Control D para quitar la selección. ¿Listo? Entonces son formas de hacerlo. Una es seleccionar y después aplicar. Si tengo que corregir un poquito, pues puedo utilizar el pincel para corregir, por ejemplo, aquí que de pronto me quedó como un poquito de huequito, lo hago, lo mismo por este lado, y bien. Listo, ya el resto del cuerpo lo tiene cubierto, entonces es ahí. Procedemos después a aplicar las capas. ¿Las capas qué? De luz y sombra, como siempre buscando generar volumen. Entonces voy a ir acá, empezamos siempre con sombra, o yo empiezo siempre con sombra, Enter, nuevamente clic derecho, crear máscara de recorte, listo. Buscamos un color un poco más oscurito, un poquito hacia el rojo, un poquito. Hacemos la prueba a ver cómo va. Listo, bien, puede funcionar. Control Z, 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 Z. Yo voy a cambiar el pincel. Voy a trabajar con uno de los generales, con estos de circulito, si esto es lo que quiero. Puedes aumentar un poquito el tamaño del pincel y un poquito más claro, ¿no? Y empiezo nuevamente a buscar esas zonas. De pronto está muy hacia el rojo, me voy a devolver un poquito.
que no se vea quemada la persona, ¿cierto? Donde van las, donde pueden ir las respectivas sombras. Por acá, debajo del cuello, definitivamente el rostro va a generar una sombra. Entonces, por acá también se va a generar una sombra entre la piel, ¿cierto? Un poquito por acá metido, de pronto, eso ya es cuestión. Aquí se empieza uno a entrenar el ojo, ¿no? Entonces uno a entrenar el ojo y a pensar un poquito hacia dónde podrían estar las sombras, cómo podrían estar actuando. Listo. Nuevamente mover un poquito hacia un color más oscuro. Nuevamente una capa nueva, crear máscara de recorte y empiezo. ¿Cierto? Entonces fíjense cómo se va generando el volumen. El volumen nuevamente, por acá de pronto, es un poco intenso. Si tengo que reducir el tamaño del pincel, lo reduzco. Para meterme un poquito por acá, eso. Nuevamente voy a agrandar el tamaño del pincel. Y fíjense cómo va cogiendo ese volumen. Ella va a tener obviamente unas sombras que se generan aquí en los senos. También un poquito aquí en el cuello y en la clavícula. Entonces esas las hacemos ahorita enmascarando un poco. Listo. Vamos acá, generar un poquito de sombra también. Listo. Y esto va cogiendo forma y figura. ¿Listo? Bueno, más o menos por acá. Voy a introducir un poco aquí en esto, fíjense. Voy a reducir un poquito el tamaño del pincel, generar un poquito de sombra por este lado. Un poquito debajo del labio. También. Bien, yo creo que por ese lado. Bien, hablábamos entonces de las posibles luces acá. Si lo hago con un pincel pequeño, puede que me quede bien, ¿cierto? Control Z, Z. O puedo enmascarar. Yo digo enmascarar, pero pues realmente es una selección. Vamos a hacer una selección acá. Listo, por acá ya no importa mucho. Clic derecho, hacer selección. Ok. Voy a coger nuevamente el pincel. Voy a agrandar el tamaño del pincel. Y voy a ir suavecito, suavecito, generando esas sombras que van por ahí, entrando suavecito. De pronto un poco más clarito, por acá, y después hacia lo oscuro. Quito la selección, a ver cómo quedó eso, y listo, se ve bastante interesante. Bien, eso lo puedo hacer también, como les digo, con la clavícula o con los, aquí en el cuello. Hagámoslo, para que quede claro. Entonces voy a coger esto acá, voy a seleccionar esto acá, un poquito acá, vamos a irnos por acá para que no quede tan apretado, y esto por acá, ¿sí ven? Donde estaban la garganta. Clic derecho, hacer selección, ok, nuevamente un color un poco clarito, mi pincel, vamos a hacer las arruguitas por acá, fíjense cómo el pincel ni siquiera lo entro por acá, sino que casi voy por fuera, ¿cierto? Y un poquito más oscuro e igual, ¿no? Entonces tratando de no invadir ese espacio. Control D, quito la selección, fíjense cómo me quedó un poco brusco acá el asunto. Entonces lo que vamos a hacer es con el borrador, pues empezar a reducir el tamaño, aclarar un poco ciertas zonas para que no se vean tan bruscas. Bien. Perfecto. Listo. Podría crear nuevamente otra capa de sombras, clic derecho, crear máscara de recorte. Listo. Me voy a ir un poquito a una zona casi al café, mi pincelito, y darle un poco más de fuerza en solo algunas zonas, así como hacíamos con el árbol. Entre más profundas son las sombras,
pues mayor espacio nos van a ocupar, ¿no? Pero fíjense lo bonito, en este caso, esa sombra oscura actúa sobre la piel. Pero debo hacerlo solamente en ciertas zonas para que ya no me quede marcado y pues se pierde la gracia del uso de ese pincel ahí. Por acá. Entrar un poco. Por acá. Bien, yo diría que así. De pronto debía haber, puedo volver a enmascarar esta zona y colocar un poco más de sombra ahí. Vamos a hacerlo nuevamente a ver cómo nos va. Clic derecho, hacer selección. Ok. Y un pincelito, una cosa muy ínfima por este lado. Control D. Eso genera una profundidad chévere ahí. Bien. La nariz también, por ejemplo, hay ciertas zonas en el rostro que también exigen una sombra un poquito intensa. Entonces voy a pasar acá, por acá, un poco por acá y un poco por acá. Clic derecho, hacer selección, ok. Mi pincelito nuevamente, voy a reducir un poco el tamaño. Y una cosa aquí lo mismo por fuera, apenas como para que se genere una sombra debajo de la nariz, pero sin ser brusco, o sea, hacer esto se ve horrible. ¿Listo? Entonces, un poquito por acá, poquito. Control D, quito la selección, me gusta el resultado. Bien. Voy a aprovechar que estoy acá, me voy a parar en la capita que está abajo y voy a borrar, por ejemplo, esta línea acá que se metía un poquito, esta sombra, perdón. Eso, como puliendo el resultado. Debajo del labio también había hecho una sombra. Podría reducir el tamaño del pincel y aquí no voy a enmascarar porque ahorita en una capa posterior voy a crear los labios, entonces pues me va a tapar eso, no voy a tener problema. Pronto reducir otro poquito acá, algunas líneas que hacen parte de los ojos, a ver cómo nos va haciendo esa línea. Eso, muy bien. Un poquito aquí debajo también, aunque bueno, ahí voy a aplicar también como pues lo que son las pestañas, entonces no creo que se haga mucho ahí. Más o menos sería como por este lado, podríamos de pronto, si es el caso, empezar a dar algunos niveles de detalle con el mismo pincel. Se vuelve a detener esto, entonces mientras tanto vayan haciéndolo y me avisan cuando ya estén por ahí cerca. Voy como les digo, entonces aumentando aquí en detalles, de pronto en el oído. ¿Dónde se puede configurar la saturación y el brillo, el contraste y todo eso aquí en Photoshop? Brillo, saturación, contraste de un pincel o de un color. No, de la capa. Bueno, entonces la capa como tal no es lo que se satura, es la información que hay acá. ¿Listo? Entonces, puedes coger, por ejemplo, voy a pararme en esta capa de sombra. Y acá, en estas herramientas, está sobreexponer, subexponer, por ejemplo. O acá desenfocar, bueno, estas desenfocar, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tomar la herramienta sobreexponer. Sobreexponer en términos de fotografía es pues hacer que haya una entrada de luz más alta, ¿cierto? Y que las cosas se vean más claras. Entonces, por ejemplo, lo voy a utilizar aquí en esta capa. Bueno, no sé si se notó. Lo hacemos, hagámoslo en la piel base. Entonces, donde yo pase esto va a quedar más claro porque estoy sobreexponiendo, ¿cierto? ¿Ven? No sé si se nota. Sí, sí se nota. Ok, listo, le voy a dar control Z. Al contrario, se estaría la herramienta subexponer, que lo que hace es oscurecer bajo la misma terminología fotográfica, con una entrada de luz al obturador más cerrada y por ende hay una menor entrada de luz. Entonces las cosas van a quedar oscuras. ¿Listo? Entonces fíjense también cómo lo hago acá y pues bueno, ahí también se va oscureciendo el asunto. Tiene porcentajes, exposición, por ejemplo, que tiene acá. Entonces
obviamente a mayor porcentaje, pues mayor es el efecto que hace sobre el color. Esa es una forma en que las personas hacen este mismo efecto, con exponer y sobreexponer. ¿Listo? Ujú. Subexponer y sobreexponer. Entonces generan estos colores. Porque a mí no me gusta, porque es que aquí yo tengo más control sobre las capas. Entonces, si hay algún color que me parece que está muy fuerte, pues lo puedo bajar bajando la opacidad de la capa. ¿Listo? Mientras que si lo hago directamente sobre el color base y empiezo a sobreexponer o a subexponer, estoy afectando el color base y después me queda mucho más difícil poder afectar ese resultado. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Mientras que con las capas pues tengo control de lo que estoy haciendo. Es que, digamos, yo tengo la costumbre de que yo llegaba, o sea, yo para hacer el color piel, usualmente el color piel que me gustase para ese personaje, lo que hacía era yo colocarle como tal un manchón rojo encima de la piel y ya por medio de configuraciones le iba ajustando al color piel que me gustaba. Por Sí, como digamos por que cambio de color, los contrastes y todo eso. es muy similar a buscar el color acá e ir dándole. Entonces usted coloca un manchón rojo, como dice acá, y va bajando y subiendo niveles. Sí, puede ser, son, como le digo, son múltiples opciones. Pero Me ¿dónde? gusta, Es que no encuentro la opción en Photoshop, la de... O sea, es que en el 6 era utilizar el... Creo que la... pues no me acuerdo cuál era la opción. No me acuerdo. bien, Era para mover básicamente toda la gama de colores. Uno podía coger el color y moverlo entre verde y todos los colores posibles. pues puede ser acá, o sea, según como usted me lo cuenta, vamos a hacerlo por este lado. Nuevamente me paro en la piel base. Y por acá dice imagen, ajustes, equilibrio de color, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, con equilibrio de color, Sí. Precisamente es eso. listo. Entonces, más o menos por acá. Ok. Pues eso es una opción, como le digo, es ponerse a mover esos sliders a ver si sí o si no, o pues ir directamente al picker de color que está acá. Pues a mí me parece como más económico ver toda la gama de color ya expuesta y aquí Sí, mismo decidir qué color es el que quiero. es cuestión de costumbre, supongo. Que yo tengo, así lo tengo más como detallado al ojo. Bueno, entonces continuamos. Ya tenemos aquí algo de ella, como les dije, un uso de luces, sombras. Se puede seguir ajustando más algunas luces. Obviamente con los colores un poquito más claritos. No, por ejemplo, que les digo, no se preocupen si, por ejemplo, esta sombra en este caso se mete aquí debajo del ojo, ¿cierto? Porque más adelante voy a hacer una capa para ese ojo y obviamente pues esa capa va a tapar esta parte de la sombra. Control Z. Puede ser por ese lado, bueno, en fin. Ella tiene una cicatriz acá, entonces vamos a colocar. Bien. Vamos a dejarla así por el momento. Bueno, listo. Debo crear también una capa. En este caso lo acepto nuevamente, una máscara de recorte. Permítame un segundo, yo miro a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Es una máscara de recorte para luces y pues las que vayan de ahí en adelante, ¿no? Luces. Listo, entonces nuevamente selecciono el color base, que es más o menos por acá. Ok, obviamente este color base está afectado ¿por qué? Por el dibujo base que está un poco sucio, entonces si quiero puedo dar clic acá y tener el color base que es. ¿Eso para qué? Para después buscar aquí hacia los blancos
con el pincel generar las luces que necesito. Por ejemplo, en este caso, por acá, ¿cierto? Un poquito aquí sobre la oreja. Esta oreja me faltó trabajarle en sombras, ahora que lo veo. Un poquito sobre la nariz, pero entonces muy probablemente me salga. Vamos a colocarlo acá, ¿cierto? Y después con el borrador voy a tratar de arreglar eso. Un poquito aquí sobre la mejilla. De pronto otro poco acá. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer uno por acá. Aquí en la clavícula. Es cuestión como de ir trabajando con los pinceles. Listo. Y por acá. Eso. Entonces se genera lo de siempre. Volumen, luces y sombras. Voy con el borrador nuevamente. Voy a coger un borrador, perdón. Control Z. Un borrador. Una dureza alta. Y pequeñito. Y lo voy a pasar por acá. Perdón, control Z. Por acá. Donde no deberían haber luces. Listo, cosa que solo me quede iluminado el pedacito que es. Bien, entonces fíjense cómo ahí suavecito vamos generando volumen y un color digital para nuestro personaje. ¿Listo? Yo lo voy a dejar hasta ahí, la parte de la piel, del rostro y todo eso. Voy a colocar una capa nueva, mentiras, de pronto una capa entre estas dos, entre las luces y las sombras. Y voy a darle un poquito aquí de rubor a ella, ¿no? Entonces voy a ir hacia los rojos. Busco aquí un rosadito, no tan intenso, no lobo. Las niñas me entenderán más acerca de eso, ¿cierto? De que no escoger acá y pintorretear, sino que al contrario hay que ser muy sutil con esto del rubor. Buscar un color suave que nos ayude. Listo, yo creo que más o menos por ese lado. De pronto me quedo incluso muy intenso a este lado. No son cosas, son unas sutilezas que diría la gente, eso ni se ve, pero realmente son esas sutilezas son las que ayudan a generar un buen color digital en el personaje. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo por acá. Ahora sí. De todas maneras, recuerden que en cualquier momento puedo volver a mi grupo, porque voy a armar un grupo ya con la piel, control G, y editarlo, quitar o colocar nuevas capas. Entonces vamos a colocarlo como piel base. Bueno, continuamos, entonces vamos a seguir con... bueno, podríamos seguir con el rostro para seguir con el ejercicio. Voy a crear una capa nueva. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con los ojos. Los ojos tienen, pues, varios detalles, varias cositas. Para que lo tengan en cuenta. Probablemente tengamos que crear capas para distintas, para el iris y una cantidad de cosas.